Aquí hablamos de rock de forma diferente. Queridos amigos de Conversaciones Rockeras, en esta ocasión don Armando Álvarez me ha encargado hacer un programa sobre el mítico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Como muchos lo han presenciado, los Beatles son la banda que probablemente haya sido expuesta a más análisis, estudios, artículos, portadas de revistas, documentales y especiales en la historia de la música. Por lo tanto, en este programa me limitaré a platicar únicamente sobre los aspectos que me parecen más interesantes de las fuentes que he seleccionado para preparar el programa, con lo que al finalizar, la policía de los Beatles tendrá oportunidad de decir: Nel, al Cesati le faltó comentar tal o cual detalle, lo que me dará mucho gusto, pues será un indicativo de que este programa fue visto hasta el final. Sin más preámbulo, entremos en materia con este programa que llega ahí, hasta sus pantallas. Según Wikipedia, los Beatles lanzaron 12 álbumes y 13 Extended Plays o EPs en el Reino Unido. Bueno, vamos a decir la máquina. La discografía internacional es mucho más complicada, ya que muchas versiones diferentes de sus álbumes salían en tal o cual país, así que para efectos de esta historia utilizaremos la lista británica, que enlista al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en el casillero número 8 de sus lanzamientos. Según esta fuente, hasta ahora este disco ha vendido 5.340.000 copias en el Reino Unido y 32 millones de copias en el mundo entero. El Sgt. Pepper's salió a la venta en Inglaterra el 26 de mayo de 1967 y fue el último lanzamiento bajo el sello Parlophone. Desde 1965 con el lanzamiento de Rubber Soul y en 1966 con Revolver, el cuarteto de Liverpool ya había iniciado a experimentar a nivel de composición, y debido a las innovaciones tecnológicas, para 1967 también con las capacidades del estudio de grabación. Así que para este entonces, la banda tenía una mezcla de posibilidades creativas nunca antes vista, con lo que arrancaba esta nueva faceta de su carrera. Sin embargo, cuenta la historia que la banda estaba pasando por una mala racha. La convivencia entre ellos estaba por los suelos, y además venían de una vacación de 4 meses en los que cada quien había hecho lo suyo. Hacia el invierno de 1967, la disquera les estaba presionando para que sacaran material, pues llevaban meses sin entregas, y los Beatles regresan al estudio 2 de EMI para grabar Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que son 2 temas relacionados a su vida en Liverpool y que decidieron sacar como sencillos, y por último When I'm 64, que sí fue incluida en el álbum en cuestión. Años después, George Martin, quien era el productor de cabecera del cuarteto, comentó que no haber incluido Strawberry Fields y Penny Lane en el Sgt. Pepper's fue un error grave en su carrera. De enero a abril de 1967, entraron al estudio con la idea de Paul, que en aquel entonces solo tenía 24 años, de formar una banda ficticia que lo supliera, y les tomó alrededor de 700 horas de estudio grabar el disco. Esto era mucho más que el promedio de tiempo de estudio que utilizaba cualquier banda de la época para grabar. La portada del disco fue idea de Paul. Fue diseñada por Peter Blake y John Howard, dirigida artísticamente por Robert Fraser y fotografiada por Michael Cooper. Y en aquella época costó 3,000 libras, lo cual era mucho dinero. A cada integrante le pidieron que enlistaran personajes que les gustaría que salieran en la portada, y todos, menos Ringo, entregaron sus listas. A la lista de personajes de John se le quitó a Jesucristo y a Hitler para evitar controversias,
y el álbum salió con un inserto de cartón al que le podías recortar unos bigotes, una postal de la portada, 2 rayas y 2 insignias de uniforme militar y una foto de la banda en sus uniformes de satín. En total son 71 personajes los que aparecen en la portada, y obviamente en este video no me voy a poner a leerlos de uno por uno. El que tenga ganas de checarlos de uno por uno puede ir a Wikipedia o poner este video en slow motion y verlos. Aquí les dejo un chart más o menos para que identifiquen cada uno y los personajes enumerados de manera que sea fácil de identificar en qué lugar están. Recién salido el disco, la BBC prohibió el uso al aire de 3 temas: A Day in the Life, por el uso de la frase I love to turn you on; Lucy in the Sky with Diamonds, por sus siglas LSD; Being for the Benefit of Mr. Kite, por el uso de la frase Henry the Horse, que eran palabras que en slang se asociaban con la heroína. Para las partes orquestales que interconectan los 2 temas que se incluyen en la canción A Day in the Life, Paul quería un orgasmo musical, pero no quería entrar en una orquesta de 60 elementos, así que Ringo propuso la idea de trabajar con una orquesta pequeña de solo 40 elementos y la grabaron 4 veces para crear el efecto de una orquesta grande. El Sgt. Pepper's fue el primer álbum de rock que incluía las letras, lo que inhabilitaba el negocio de la venta de letras por separado, y también fue uno de los primeros en evitar los espacios entre las canciones, lo que lo hacía parecer más como una obra conceptual de 2 tracks, el A y el B. Sin embargo, con el tiempo, los Beatles siempre desmintieron esta mala apreciación, pues salvo el primer track y el penúltimo, que son temas que abren y cierran con la misma temática, el resto de las canciones no tienen que ver una con la otra, ni relatan una historia ni nada. Los únicos temas que tienen algo en común en cuanto a conceptos son She's Leaving Home y A Day in the Life, que tienen letras inspiradas por artículos del periódico. A pesar de no haber sido creado como un álbum conceptual, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dejó marcada a una generación de artistas que, de alguna manera u otra, fueron inspirados para empezar a hacer este tipo de obras conceptuales. El track final del lado B se quería que fuera un track infinito, que se parara hasta que alguien quitara la aguja del tornamesa, ya que en aquel entonces no habían tornamesas automáticos y para pararlos había que hacer esto. El Sgt. Pepper's fue mezclado en monoaural y la primera versión estéreo fue hecha al vapor. Los Beatles ni siquiera se presentaron en el estudio para hacerla. De las versiones que han salido de esta obra maestra vale la pena mencionar la obra remasterizada del 2009, la versión remezclada con tecnología Atmos Dolby del 2017 y la remezclada hecha por Giles Martin, el hijo de George Martin, y Sam O'Kell del 2021, en la que se trató de adecuar la mezcla a las capacidades de los reproductores de audio actuales. Para la versión del 2021, Giles Martin retomó la versión monoaural para hacer una nueva mezcla en estéreo, tratando de respetar el concepto que se había logrado en la versión original en mono, pero traída a nuestra época. En palabras de Giles, Sam O'Kell es quien se mete al estudio para utilizar las nuevas tecnologías y hacer un mix parecido al original, y de ahí Giles le mete de su cosecha, Sam critica y se van retroalimentando. Para esta mezcla también se tomaron en cuenta las opiniones de Ringo, Paul, Yoko Ono y Olivia Harrison. No a todo el mundo le ha parecido magnífico el trabajo que se logró remezclando este disco en el 2021. Yo estoy muy contento con él y lo escucho con mucha frecuencia, además de que los tracks adicionales son una delicia. Sin embargo, en mi humilde opinión, la mezcla del álbum Revolver que salió en el 2022 es sin duda una obra maestra que supera por mucho a todas las versiones anteriores, y de ese álbum es que hablaremos en la siguiente entrega. Algunos datos curiosos sobre el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Brian Wilson alguna vez comentó que el álbum Rubber Soul de los Beatles fue una de sus inspiraciones más importantes al componer el álbum Pet Sounds, que probablemente sea el álbum más importante de los Beach Boys.
y Paul, unos meses después, también sintió inspiración al escribir el Sgt. Pepper's después de haber escuchado en repetidas ocasiones el Pet Sounds, así que Brian Wilson y Paul McCartney fueron influencias el uno para el otro al componer estos dos importantes discos. Después de una larga plática sobre frecuencias que sostuvieron John y Paul, a John se le ocurrió incluir el sonido de un silbato para perros a 15 kHz, justo al final del largo acorde de piano que cierra el tema A Day in the Life. Algunos opinan que este sonido fue una sutil afirmación sobre la influencia que tuvo Pet Sounds de los Beach Boys en la producción del Sargento Pimienta. Paul escribió la letra de She's Leaving Home después de leer un artículo en un periódico local sobre Melanie Coe, que era una niña de 17 años que se había fugado de su casa. Al parecer, Melanie se escapó con un hombre encargado de una mesa de apuestas que conoció en un centro nocturno y regresó después de 10 días. Lo que Paul no sabía es que en realidad él ya había conocido a Melanie en octubre de 1963, cuando ella ganó un concurso de mimos en un programa de televisión llamado Ready, Steady, Go, en el que Paul participaba como juez del concurso. Mientras John, Paul y George pasaban el tiempo discutiendo detalles de las canciones que habían compuesto con George Martin, Ringo, que no compuso ninguna canción, pasaba largas horas de estudio sin nada que hacer, más que esperar su turno para grabar overdubs de las canciones, así que invirtió su tiempo para aprender a jugar ajedrez. Por el diseño de la portada, Peter Blake y Jan Haworth ganaron un Grammy, y esta ha sido parodiada en incontables ocasiones desde la revista Mad hasta Plaza Sésamo, Los Simpsons y Frank Zappa, entre muchos otros. Los Beatles habían planeado que el álbum incluyera un paquete con dulces y calcomanías, pero Peter Blake opinó que eso era muy impráctico, así que en vez de ello, Blake y Haworth armaron un collage que usaron para presentar la idea del inserto para recortar que quedó en la versión final, y este collage fue subastado por 88,000 libras en el 2012. Ha sido todo, amigos de Conversaciones Rockeras. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Desde el barrio de Ealing, en Londres, Inglaterra, se despide su corresponsal de confianza, Samuel Cesati, deseándoles que haya rock en sus vidas. Hasta la siguiente.